Buen día, queridos estudiantes de grado quinto. Continuamos con nuestros libros de historia, parte 3, y quiero pues dejar en este día, más que la historia, dejar cómo a veces no aprendemos de ella, ni miramos los espejos para no repetirlos. Algo que quiero decirles en este día es que muchas veces nos comportamos como el pueblo de Israel, creyendo que las advertencias de Dios son falsas, creyendo que las consecuencias de lo que hagamos mal no va a suceder. A veces creemos que todo está bajo nuestro control. No sabemos que las advertencias, en lugar de ser un castigo, como parecen, son los límites que Dios nos pone para poder evitar que nos hagamos daño. ¿Mm? Y actuamos como si Dios fuese aburrido, cuando en realidad lo que quiere es cuidarnos porque Él conoce todo lo que nos puede pasar cuando hacemos cosas malas. Ahora, esa es una conclusión excelente de lo que estamos estudiando. Algo que sí les quiero dejar, chicos, es que si obedecemos los mandamientos, evitamos malas consecuencias, como lo podemos ver acá. ¿Mm? Como un Jonás que tuvo que terminar dentro de una ballena para entender que es mejor obedecer que los sacrificios. Ahora, las malas consecuencias que llegan por malas decisiones y por no hacer caso a Dios. Los israelitas desobedecieron una y otra vez. ¿Mm? Y lo podemos ver día a día. Esto hizo que Dios cumpliera sus advertencias y años más tarde el pueblo de Israel fue desterrado y esparcido por distintas naciones a causa de la desobediencia. Perdieron la tierra prometida. A este periodo se le conoce como el periodo del exilio, que también quiere decir destierro. Y en esta lección hablaremos de ello. Hablaremos de cómo el pasar esa barrera hace que perdamos las bendiciones de Dios. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. A causa de los pecados del pueblo de Israel, Dios usó naciones extranjeras para castigar al pueblo. Y quiero dejarles este semáforo claro. Cuidado con no obedecer a tus papás. Pilas, porque ellos ya vivieron y son la voz de la experiencia. Y ellos lo hacen porque quieren lo mejor para ti y quieren que no vivan las consecuencias que ellos tal vez vivieron. El amarillo significa precaución. Cuidado con no aceptar la reprensión de los padres. Cuidado con no aceptar el consejo que ellos tienen para ustedes, porque esos son los que nos van a llevar al éxito y nos van a llevar a la bendición y nos van a llevar a la tranquilidad. Y el verde es muy bien por obedecer. Agradaste a Dios y a tus papás. Pilas con este semáforo, porque realmente a veces tenemos que hacer un alto, a veces tenemos que tener precaución y a veces tenemos que tomar la mejor decisión para decir realmente que nos está yendo bien. Quiero dejarles eso porque ese es el principio. La obediencia es el principio que quiero dejar claro en ustedes. Y vamos a ver el periodo del exilio, que fue la consecuencia de la no obediencia. Y dice, a causa de sus pecados, Dios usó naciones extranjeras. Y vemos que usó a Siria. Aquí como ustedes lo pueden ver que lo estoy señalando. El reino del norte de Israel fue destruido por el ejército asirio. 135 años más tarde, el reino de Judá fue conquistado por Babilonia. ¿Mm? El otro reino, pero todo fue a causa del pecado. Las ciudades fueron desoladas y derribadas. El templo quedó hecho cenizas y las personas fueron llevadas cautivas tanto a Siria como a Babilonia. Y vemos aquí o sea, vienen los reyes y luego viene primera y segunda de Crónicas. Allí hablan de los hechos más relevantes de los reyes de Israel y de Judá, de los dos reinos que se dividieron, hasta que el reino de Sur Judá fue invadido por Babilonia y sus habitantes también fueron enviados al exilio. Ahora, quiero que miren algo en el siguiente mapa. ¿Mm? Y es que el rey de Asiria envió personas de distintas ciudades a Samaria, o sea, no solamente los desterraron, sino que también los invadieron. ¿Mm? Así que además de desterrados, o sea, no podían volver porque a dónde volvían. No pasó igual con el reino de Judá, ¿Mm? Con el que está aquí señalado de rojo. ¿Qué pasó con el reino de Judá? Buscaron a Dios, se arrepintieron.
Y luego de que el imperio de Babilonia fuese derrotado y un nuevo rey gobernara, se les permitió volver a Jerusalén. ¿Mm? Por eso hay una flecha de retorno. Aunque no todos lo hicieron al tiempo, estos acontecimientos están narrados en los últimos 3 libros de historia, que el primero es Esdras, como ustedes lo pueden ver aquí. Él era un maestro de la ley de Dios. Él se aferraba a la palabra. Vivía en Persia porque él fue uno de los exiliados. Este imperio había sido derrotado a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que había exiliado a los judíos. Y mediante un decreto de Ciro de Persia, porque los babilonios fueron derrotados por los persas, se había ordenado la reconstrucción del templo de Jerusalén a causa del testimonio de Esdras. Luego de la muerte de Ciro, ocupó el cargo el rey Artajerjes, que es el mismo rey Asuero. En el 7º año de reinado, este rey Artajerjes, autorizó a Esdras para que junto a todos los judíos que quisieran volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios. Le permitió llevar oro, plata y utensilios sagrados, como lo pueden ver aquí. Él tuvo ayudantes, uno de esos ayudantes fue Zorobabel, quien fue una de las guías de los primeros exiliados a Jerusalén. Se termina la construcción del templo porque digamos que la labor de Esdras fue reconstruir el templo. El rey también le ordena a Esdras colocar jefes que conocieran la ley de Dios y enseñársela a quienes no la conocían. En Jerusalén iniciaron las obras de reconstrucción del templo y Esdras confesó los pecados del pueblo, pidió perdón por ellos y los judíos a su vez también reconocieron sus pecados y se comprometieron a obedecer a Dios. Viene después Nehemías. Nehemías es alguien súper interesante. Era un judío que trabajaba para el rey persa. Él era el copero, o sea, él era el que no permitía que muriera envenenado el rey. ¿Mm? Al igual que Esdras, Nehemías hacía parte de los judíos que estaban viviendo en otro país, debido al destierro que había sufrido antes. Artajerjes era un buen rey y al ver que su copero estaba triste le preguntó por qué. ¿Mm? O sea, había una relación entre ellos dos. Nehemías le contó que se había enterado de la aflicción que estaban viviendo los judíos, que no fueron desterrados y que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. Aprovechó además para pedir permiso para reconstruir la muralla. El rey, como le apreciaba tanto, le firmó un permiso y le concedió los materiales para hacerlo. Con mucho empeño, Nehemías construye la muralla en la noche para guardarse de los enemigos. Y como había sido designado por el rey, gobernador de la tierra de Judá, se encargó de poner en orden y arreglar lo que el pueblo no estaba haciendo bien. Entonces, Nehemías fue uno de los hombres que reconstruye el muro. Acuérdense, Esdras reconstruye el templo, Nehemías reconstruye el muro y también hace unas reformas al pueblo de Israel para que sigan la ley de Dios y no les vuelva a suceder lo mismo. Ahora, bajo la dirección de Esdras y Nehemías, el pueblo se compromete a obedecer la ley de Dios y empiezan a quitar la maldición que a causa de la desobediencia había caído. Viene también aquí una mujer que me parece genial porque ella, digamos, Esther significa como en el lugar que es, o sea, ella estaba en el lugar indicado para salvar al pueblo de Israel. Hay algo que me parece interesante de este libro. Esther era huérfana. Realmente el nombre original de Esther era Adasa y la cría un hombre que su tío, que era su primo, que era Mardoqueo, y la adopta como su hija. Ahora, Esther era una mujer que ese libro relata fue la manera milagrosa como Dios libró al pueblo de un exterminio étnico, porque querían exterminar al pueblo judío. Digamos que la historia con Hitler se parece mucho a este momento, porque Hitler quería exterminar a toda la nación. Pero sucede que había un hombre que se llamaba Amán y fue a donde el rey, en ese momento era el rey Asuero, o Artajerjes, o Jerjes, como lo llaman en otros relatos, y le dice que hay un pueblo que se está multiplicando y que él le pide
que él tenga la autoridad para exterminarlo, ¿sí? Dice que Esther era una mujer muy hermosa y solamente podía entrar al lugar donde estaba el rey si el rey la llamara, pero el rey no la había llamado. Entonces ella entra en esa angustia, porque digamos que cuando se acercaban al rey, el que no entrara con el permiso de él, pues lo mataban. Entonces Mardoqueo y Esther dicen, no, vamos a hacer un ayuno de 3 días, ¿m? Para pedir la ayuda de Dios. Y luego de ir a hablar con el rey, o sea, después de este ayuno, ella se presenta sin ser invitada porque estaba dispuesta a morir por el pueblo de Israel, porque lo iban a exterminar, pero no se quedaría cruzada de brazos sin hacer nada por los judíos. O sea, ella la tenía clara, ella sabía que había un propósito. Y ella logra ir a donde el rey. El rey no podía revocar el decreto porque ya había salido de su boca y digamos que él era un hombre de autoridad y un hombre de palabra. Pero sí logra que los judíos, o sea, autorizar a los judíos para que se defendieran en caso de que vinieran a luchar y que lucharan con su vida y pelearan por su vida. Los judíos ganan la batalla y establecen una fiesta para celebrar su victoria, que es la fiesta llamada Purim. Y Mardoqueo, a raíz de esta situación, llega a ser el ministro de Persia y contó siempre con el favor del rey y de su pueblo. Ahora, aunque Dios debió castigar a su pueblo por sus constantes pecados, él nunca se olvidó de ellos. En el exilio purificó su fe y los preparó para volver a su patria, y a quienes decidieron quedarse también los cuidó. Tanto de Judá como de Israel lo hicieron. O sea, los que buscaron a Dios lograron salir de esta situación. Pero sí, chicos, hay cosas que se repiten en la historia porque olvidamos y creemos que las advertencias de Dios se quedan solo en advertencias, y no es así. Entonces tenemos que aprender a tomar buenas decisiones, las más justas y las más correctas. Gracias, chicos, nos vemos en clase y aprendamos de la historia, aprendamos a obedecer y tengan en cuenta el semáforo que les presenté al principio. Mucho ánimo, esfuércense por hacer lo bueno, esfuércense por hacer lo mejor en todo lo que hagan. Mil bendiciones y un abrazo para todas sus familias.